Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estoy contento de estar con ustedes una vez más después de un receso de 3 semanas en el cual hicimos un viaje misionero a la República Dominicana y estamos contentos de regresar otra vez con ustedes a esta serie que hemos llamado Radical, el Sermón del Monte. Y estamos ahí en el capítulo 6, perdón, los versículos 9 en adelante. Y esta tarde vamos a concentrarnos en la última parte de la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Es más, los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Entonces Jesús va a usar esta parte para enseñarles a los discípulos cómo orar. La última vez que nos juntamos, como ustedes saben, estuvimos hablando acerca de esta oración modelo. Pero vale la pena recordar de que esta porción o este sermón del monte es un mensaje que Jesucristo está dando a sus seguidores, a sus discípulos, a los suyos. O sea, también es para usted y es un mensaje que también es para mí. Por lo tanto, la última semana, como ustedes saben, hablamos acerca de esta oración modelo, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. De esa porción es la que vamos a hablar esta tarde. Ahora, como estuvimos hablando en la última vez que estuvimos aquí, Jesús nos presenta una oración de 30 segundos en realidad, una oración corta. Y una de las cosas interesantes e importantes que mencionamos en cuanto a la oración es que el corazón nuestro debe estar detrás de la oración. Y Jesús advirtió que no deberíamos ser como los hipócritas o los publicanos o fariseos que aman el pararse en público y orar en público para que la gente los vea. Entonces, hablamos de eso ampliamente y hemos dicho de que es importante que detrás de la oración esté nuestro corazón. No tiene que ser palabras selectivas y un discurso maravilloso para que, escúcheme, a Dios no le podemos impresionar con nuestras oraciones. Por lo tanto, lo importante es que nuestro corazón esté detrás de nuestra oración o de nuestra comunicación con el Padre. Entonces, en esta tarde, el versículo 12 probablemente es uno de los versículos más complicados y que Jesús añade esta porción a su sermón. Y es el área del perdón. Cuando dice que nosotros debemos de perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado. En medio de este modelo de oración, Jesús nos dice que pidamos al Padre, fíjense bien, que pidamos al Padre que nos perdone nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Orar a Dios para que Él perdone mis pecados o mis deudas, así como basado en la forma como yo perdono a los demás. Esto es un poco confuso y de hecho es controversial. En realidad es una de las luchas porque nosotros aceptamos voluntariamente el perdón de Dios, obviamente, de nuestros pecados ante Dios, y a menudo nosotros luchamos con el hecho de poder perdonar a los demás sus ofensas contra nosotros. Entonces, antes de entrar en este tema, quisiera mencionar que al final vamos a hablar un poquito acerca del versículo donde habla sobre el ayuno. Así es que manténgase un poquito atento a esta parte. Para mantenernos en contexto, debemos ser extremadamente cuidadosos de cómo conectar estas cosas al practicar nuestra religión, practicar nuestra fe. Jesús decía, y la mencionó 3 veces ya, en cuanto a la oración, en cuanto al dar a los demás y ahora en cuanto al ayuno también. Jesús nos advierte que no debemos ser como los hipócritas. No debemos de ser hipócritas. El hecho de hacer esto en público para que la gente vea que nosotros somos muy buenos religiosos o que somos lo mejor, eso no es el plan que Dios tiene para nosotros en cuanto al dar
a los pobres, y también en cuanto a la oración y también en cuanto al ayuno, que vamos a hablar al final un poquito acerca de eso. Los versículos 14 y 15, Jesús menciona esta frase, dice, porque si perdonáis a los demás sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, aquí es donde entra un poco el debate y la confusión sobre estos aspectos. Yo tengo mi propio punto de vista en cuanto a esto, quizás mi propia interpretación, pero Jesús dijo sobre lo que Jesús dijo sobre el perdón. Él habló mucho sobre el perdón. Habló mucho sobre el perdón, e incluso algunos de sus discípulos incluso comenzaron a preguntarle. Uno de ellos fue Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a quien me ofende? Y creo que hay una respuesta retórica. Y dice, 7 veces. Y dice Jesús, no, no, no. Como seguidor de Cristo, como seguidor mío, como parte de mi ejército, de mi grupo, de mi familia, esto sube. No son 7 veces, son 70 veces 7. Ahora, muchos de nosotros rápidamente vamos a hacer una pequeña matemática ahí y nos damos cuenta de que 70 veces 7 realmente significan 490 veces. Pero yo no creo que Jesús está hablando acerca de sus matemáticas aquí. El número 7 es un número perfecto. Por lo tanto, la idea de la respuesta de Jesús a Pedro es, siempre tienes que perdonar. Ahora, mi opinión es que esta porción de la Escritura, el perdón de Dios a nosotros debe de ser el motor, debe de ser la motivación para nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden. Y ahorita vamos a entrar un poco en esto. Entonces Jesús, para ejemplificar un poco más esta parte, él va a hablar acerca de una parábola, la parábola del rey, de un rey, dice, con uno de sus esclavos, que le debía un monto de dinero aproximado de $1,000,000, ¿no? Entonces, el rey dice que él le perdonó la deuda a este hombre. Este hombre, cuando salió de la cita con el rey y le perdonó esta deuda, este hombre se encontró con un compañero esclavo que le debía un monto de $50. Entonces le exigió que le pagara esos $50. No le quiso perdonar la deuda a su compañero esclavo. Más bien lo llevó a corte, lo llevó ante la justicia y lo metieron preso. Finalmente dice la Biblia que cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho este esclavo con su compañero, entonces el rey dice que se enojó y le llamó, eres un hombre malvado. Yo te perdoné a ti tanto y tú no pudiste perdonarle lo poco a tu compañero. Ahora, esto para mí tiene una importancia de que la forma como yo soy perdonado me debe de motivar para yo perdonar a los demás. Ahora, fíjense lo siguiente, por eso en esa misma parábola dice, aquel que poco se le perdona, poco ama. Entonces, por lo tanto, déjame preguntarle a usted esta tarde, ¿alguna vez te has sentido enojado, herido, traicionado por alguien? ¿Y alguna vez te has dicho a ti mismo, e incluso dices, no, yo no puedo perdonar a esa persona por lo que me hizo? Yo no puedo perdonarme, es más, no lo perdonaré. ¿Te has encontrado en una situación como esta? Bueno, esta historia es igual. Por lo tanto, en medio de todo del perdón de que habla Jesucristo aquí en versículos 14 y 15, hay un enigma sobre el perdón. Nosotros entendemos que las enseñanzas que realmente pueden ser bastante contradictorias si no tenemos cuidado. Cuando yo me convertí al Señor, por ejemplo, la Biblia me enseña que debido a lo que Jesús ha hecho por mí, por los creyentes, somos nosotros perdonados los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que la Biblia me enseña, de que yo he sido perdonado por Cristo Jesús. Ahora,
yo pienso que el perdón de Dios en el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es un perdón incondicional, lo cual era contrario, obviamente, al perdón que se daba en el Antiguo Pacto, que era un perdón prácticamente condicional. Por lo tanto, creo yo que al venir a Cristo y ser perdonado de una forma incondicional, y aquí el versículo aparece, dice que si vosotros no perdonáis a los demás, tampoco yo os perdonaré. Parece como que lo que Jesús está diciendo es que el perdón de Dios va a estar condicionado a la manera en que yo perdono a los demás. Yo no creo de esa forma. Yo creo que el perdón de Dios debe de motivarme o debe de ser el ejemplo para mi persona, para yo poder perdonar a los demás que me han ofendido. Así como el Padre me ha perdonado tanto a mí, yo también debo de perdonar a los demás. Ahora, yo también pienso de que un corazón que no está listo para perdonar, no está listo para recibir perdón. Ahora hay que entender que el perdón, el perdonar a los demás, es una decisión, no es un sentido de emoción, es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, ¿por qué oramos por el perdón y por qué es que de alguna manera eso es recíproco? Y lo quiero decir de esta manera. Yo creo que una persona que no puede perdonar no está listo para recibir incluso el perdón de nuestro Dios. Debemos confesar nuestros pecados a Dios si a Dios nos perdonó. Yo creo que eso tiene que ver más con nuestra conciencia. Jesús ya nos perdonó. Y Jesús dice que en su palabra que la forma de perdón es que Él perdonó y echó esos pecados hasta el fondo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. Esa es la forma como Cristo perdona. Pero de hecho a veces nosotros tratamos de indagar y por qué yo tengo que pedirle perdón otra vez a Dios y Él ya me perdonó. Yo creo que tiene que ver más con nuestra conciencia, con nuestra relación, no referente a nuestra salvación, sino con nuestra comunión y relación con Dios. ¿Lo ofendemos? Bueno, ahí le pedimos perdón. Así como ofendemos a veces a nuestros padres o a nuestra madre, igual pedimos perdón por la ofensa. Yo creo que es igual. Ahora, la cruz, una de las cosas interesantes es que la cruz está formada por una viga horizontal y una viga vertical. Ahora, yo creo que esas dos cosas deben quedarse así como están. Hay una relación con el Padre y una relación con los demás. Muchas veces en la antigüedad se decía que usted podía estar bien con el Padre o con Dios y estar mal con la gente o tratar mal a la gente. Yo no creo que funcione de esta forma. Es más, yo no creo que una persona pueda estar bien con Dios y estar mal con la gente o estar mal con la gente y querer estar bien con Dios. Entonces, nosotros somos perdonados con el Padre, hacia el Padre en la parte vertical, y también nos llama a perdonar a aquellos que están en el área horizontal, a nuestros hermanos. También habla del amor de Dios, que es vertical y horizontal en todo sentido. Entonces, si no tengo una relación con Dios, si no tengo una relación con Dios, descubriré que mi relación horizontal con las personas tampoco estará bien. Si no hay una relación con Dios, la relación con los demás, la relación horizontal tampoco va a estar bien. Si está mal la relación con los demás, tampoco la relación vertical va a estar bien. Con Dios no estará bien. Entonces, si Jesús perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces supongo que debe ser bien que salga y uno dice, bueno, ahora yo voy a hacer lo que yo quiera, la manera como yo quiera, como lo pienso. No, eso es un error. El hecho de que Dios nos haya perdonado a nosotros no significa que eso me da la libertad a mí para vivir una vida de libertinaje, así como dijo el apóstol Pablo. Yo creo que más se refiere al hecho de que más se demanda. De hecho, pienso que cuando nosotros hemos sido ya perdonados,
hemos sido perdonados para hacer el bien. Así que analicemos un poquito este asunto del perdón en este sentido. Perdonar no significa olvidar. Creo que esa es una de las razones por las cuales las personas se abstienen de perdonar. Porque piensan de que si perdonan a la ofensa de alguien, eso significa que tienen que olvidar esa ofensa. En realidad no. Realmente no. Desafortunadamente, cuando nos han hecho daño, no olvidamos tan fácil. Ahora, es imposible a veces y difícil quizás si tú estás viendo a la persona que te hizo daño o le hizo daño a tu familia. Quizás ya lo perdonaste, pero lo sigues viendo quizás en tu trabajo o en tu casa. No sé. Entonces es muy difícil poder olvidar el asunto que pasó con esa persona. Pero tomaste una decisión de perdonarlo y eso es lo que cuenta. ¿Cómo podrías olvidar un crimen, por ejemplo, que alguien cometió contra ti? Es imposible. A veces no tenemos las opciones de evitar a esas personas, quizás las estamos viendo todos los días, entonces no podemos evitar quizás que ser irritados otra vez y molestarnos otra vez al ver a esa persona que nos hizo daño. Pero es algo importante aquí. Nosotros debemos de entender, sin embargo, creo que hay una opción requerida y tiene que ser disciplinada de parte de nosotros. Y es el hecho de tomar esa decisión de perdonarlo. Una disciplina, un compromiso deliberado para dejar de darle vueltas al asunto. De darle vueltas al asunto. En otras palabras, si yo perdono a esa persona, no es que voy a volver otra vez a tratar de sacar otra vez el dolor, el sufrimiento, la ofensa otra vez. Por eso es importante que no necesariamente significa que vas a olvidar la ofensa, pero ya no vas a sacar otra vez esa ofensa. Así como el Padre hace con nosotros. El Padre nos perdona nuestros pecados y no va a sacar ese pecado otra vez para golpearte y estarte trayendo culpabilidad en tu vida. No, así no funciona Dios. Y yo creo que es igual la forma de Dios. Entonces, el perdón, si no la acción de no permitir que eso influya y repetir una y otra vez para revivir el evento una y otra vez. Por eso es importante perdonar. Tomar la decisión de perdonar. Perdonar no es dejar que las ofensas tengan control de ti. En otras palabras, lo que tuve que hacer por mí mismo es usar esto para sonar muy espiritual y he perdonado a personas, por ejemplo, pero para que sepan que yo las perdoné. Pero si esa situación de esa persona tiene control sobre mí, sobre mi vida espiritual, yo quizás no he perdonado a esa persona. Ahora, el guardar rencor, el guardar este dolor y rencor sin perdonar, es una decisión bastante tonta. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos abstenemos de perdonar, somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño. La otra persona es posible que ni le venga ni le vaya. En realidad quizás no afecte su diario vivir, quizás está disfrutando y gozando, pero aquel que guarda o aquel que deja que tenga control el dolor, el sufrimiento, la ofensa sobre su vida, ese es el que está sufriendo. Por lo tanto, es recomendable que usted y yo perdonemos a esa persona. Así que perdonar no es dejar que la ofensa tenga control sobre ti. Ahora, el perdón también no minimiza ni niega el evento o el dolor que sentiste. Porque el perdonar no significa de que estás tratando de minimizar o negar de que te ofendieron. Eso no es perdón. No, es reconocer. Cuando vas a perdonar a alguien es porque has reconocido que hay una ofensa, ya sea de parte de ti o de otra persona, hay una ofensa. Hay una lastimadura, hay una herida que te hicieron. Entonces, reconoces esa parte.
la reconoces y no estás negando el hecho de que no es una forma de negar o estar en un estado de negación de lo que te han hecho. Por otro lado, el perdón trae sanación. Esto es importante. Sanación al alma y te mantiene de alguna forma en una buena relación con Cristo. Esto es fundamental. No podrás perdonar a alguien hasta que estés dispuesto a admitir el hecho de que te han lastimado. No lo puedes perdonar a alguien, al menos que admitas. Oh, es que te lastimaron, y si estás tratando de cubrir eso y hacerte el fuerte y el religioso y el que todo lo puedes. No, no, no. Es más, a veces nosotros tenemos que entender de que debemos de admitir que si alguien nos lastimó, en ese punto ya entonces es cuando vas a poder pedir perdón y es cuando traes sanidad. Sanidad al alma, sanidad espiritual, sanidad en la familia, sanidad en todo, en ti. Quizás no en la otra persona, quizás la otra persona no acepte tu perdón, pero tú la perdonaste. Entonces alguien me preguntó, ¿cómo yo puedo perdonar a alguien que ya murió? Es un poco complicado, los consejeros tienen una manera de cómo hacerlo. Algunos consideran que debes de escribir una carta, todo lo que tú sentiste y te lastimó y perdonar a esa persona para no vivir tu vida cargada de ese dolor y de ese sufrimiento que te causó la otra persona, que ya no está aquí. Pero es importante entender de que cuando eres sanado, tu alma está sana, has perdonado. Esto te ayuda y te mantiene en una relación correcta con Dios. Y algunos dirían, bueno, pastor, usted está loco, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo cree? ¿Usted no sabe lo que la otra persona hizo? ¿O no sabe el dolor que me causó, el sufrimiento que me causó, o la ofensa que me causó? Y yo quizás no lo entienda, pero Cristo lo entiende. Porque Cristo mismo lo bofetearon, lo insultaron, hicieron tantas cosas contra él. Y al final decía Jesús, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. El apóstol Pablo es otro ejemplo de eso. Los judíos lo golpearon, lo dejaron por muerto, lo apalearon muchas veces, lo odiaban. En cambio, Pablo recíprocamente hablaba de amarlos hasta, él decía, yo prefiero ser anatema para si eso ayuda a que mis hermanos se conviertan al Señor. Entonces, esto es parte importante para nosotros. Jesús entendió eso porque Él lo sufrió, Él pasó eso en toda su esencia. El perdón cancela una deuda que tienes contra alguien o que alguien te debe. Debe, no porque lo pidieron, no porque lo merezca. Quizás esa persona no merece tu perdón. Pero no se trata de ella, se trata de ti como seguidor de Cristo que debes perdonar, sino porque el perdón de Dios que se nos extiende a nosotros nos muestra, nos motiva y nos exige de alguna forma, de la misma forma yo debo de perdonar a aquellos que me han ofendido. Entonces, alguien ya canceló tu deuda, recuerde eso, alguien ya te perdonó, alguien ya nos perdonó y ese es Jesús. Él perdonó todas tus ofensas a Dios, todos tus pecados que hemos cometido ante el Padre. Él ya los perdonó, Él canceló esa deuda por nosotros. Y no te ha pedido cuenta, simplemente la perdonó. La vez pasada hablamos acerca de que es una actitud cristiana el no devolver mal por bien, ¿verdad? Sino bien por mal. Esa es una característica de Jesucristo. Esa es una forma cristiana de actuar. Pero lo triste es cuando alguien paga mal por bien. Eso es diabólico. Por lo tanto, cuando hablamos de volver nosotros y de perdonar a los demás, es actuar quizás devolviendo bien por el mal que te han hecho. Así que es importante. Ahora, hay una cosa importante en cuanto al perdonar. Tenemos que tener cuidado y que los sentimientos no dicten el perdón. ¿Por qué? Porque los sentimientos normalmente nos van a engañar. El sentimiento no puede, no, es más, yo no creo que haya perdón basado en sentimientos.
Porque no es que lo sientas, no es un sentir, es una decisión que se toma de perdonar. No es algo que lo sientas. Y yo creo que algunos de los que me están escuchando dicen, pues yo no siento que yo debo perdonar a nadie, lo que me hicieron es bastante grave, por lo tanto está basado tu perdón en tus sentimientos. Y eso te puede engañar y te puede mantener esclavizado a la amargura, al dolor, al resentimiento, porque no puedes perdonar. Así que eso es importante. Ahora, eso en cuanto al perdón. Déjenme mencionar un poquito rápidamente en cuanto al ayuno. Porque esta es la otra área en la cual Jesús dice, no sean hipócritas cuando ayunen, dice versículo 16, versículo 15 y 18, dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que descuidan su apariencia para que los hombres lo sepan que están ayunando. En verdad os digo que ellos ya tienen una recompensa. 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, levanta tu rostro, para que tu ayuno no sea notado por los hombres, sino por tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Otra vez. El ayuno es un tema que no es fundamental en la iglesia bautista, en realidad. No es un tema que se toque todo el tiempo, pero es un tema bíblico. Habla Jesús acerca del ayuno, y esto es una parte crucial e importante. Por supuesto que esto no debería de sorprendernos ahora, ya que hemos visto este mismo concepto 3 veces. Dicen, no, cuando ayunéis, no seas como los hipócritas. No pongas cara triste. Cuando estés ayunando, no pongas cara triste para que la gente sepa que estás ayunando y que te estás sacrificando y que estás sacrificando tu cuerpo y que eso te eleva a una posición más espiritual, etcétera, etcétera. Jesús dice, esa no es la razón correcta por el cual debes ayunar. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros quizás no estemos familiarizados con el ayuno, ya que no es necesariamente, obviamente, una disciplina espiritual que se enseñe muy a menudo. Los oyentes judíos, por ejemplo, habrían entendido esta situación, porque los oyentes judíos practicaban mucho lo que es el ayuno. Ahora, hay muchos tipos y diferentes tipos de ayuno y razones por las cuales las personas ayunaban y formas en las que se puede ayunar. Hay muchas formas. Esto no es algo más amplio. El ayuno judío generalmente iba desde el amanecer hasta el atardecer, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Era el ayuno judío. Ahora, muchas personas en la Biblia ayunaban por diferentes razones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, los discípulos ayunaban para liberarse de las adicciones al pecado y a la esclavitud. En Esdras capítulo 8 ayunaban para ayudar a resolver problemas y para protegerse de Satanás. Samuel 7 dice ayunaron para un avivamiento. Elías ayunó para tener claridad y liberarse de los problemas emocionales. La viuda, por ejemplo, ayunó por necesidad. Pablo ayunó para sanarse físicamente. Jesús ayunó para obtener poder espiritual. Daniel ayunó por razones de salud y para buscar el favor de Dios. Hay muchas formas de las cuales nosotros podemos usar el ayuno y se usó en la Biblia de diferentes maneras. Ahora, este es el punto. Había muchas razones por las que las personas ayunaban delante de Dios. Como dije, habían ayunos normales que no incluían comida y solo agua. Hay otro ayuno que habían lo que le llaman un ayuno absoluto, que viene siendo sin comida y sin agua. Había ayunos parciales que se obtenían de ciertos tipos de alimentos. Habían ayunos de jugos en los que las personas participaban de frutas y verduras. Ayunos, por ejemplo, corporativos, donde el grupo se juntaban para invocar a Dios. Ahora, en muchos de estos se requería, no era solamente
te levantas en la mañana y dejas de comer y tomar agua, no. Había un proceso, el ayuno involucraba oración, era sacrificar lo físico por lo espiritual. Esa es la idea del ayuno, pero las personas usaban el ayuno de diferentes maneras, lo cual es importante. La gente nunca ayunaba demasiado solo por el hecho de ayunar, sino que ayunaban y oraban. Y luego se agregó un tipo de ayuno más adelante que sería el ayuno de la ausencia de algo. O sea, en otras palabras, el ayuno de dejar, evitar todo lo físico, lo material por lo espiritual. Hay una advertencia aquí. Aquí es tanto sobre si ayunas o no. Miren, hay personas que no deberían ayunar. Por ejemplo, si una persona tiene un problema de salud, que no puede dejar de tener alimento en su cuerpo o agua, yo pienso que esa persona debe de abstenerse de ayunar. Dios no lo va a condenar por eso. Por lo tanto, otra advertencia es esta. Si una persona va a ayunar porque alguien le dijo que debe de ayunar, yo creo que no debería de ayunar. Porque el ayuno es una decisión personal entre usted y Dios. Es entre usted y Dios, en el versículo que hemos leído. No para que te vean, no para que te vean, no. Si vas a ayunar, debe de ser una acción personal, entre usted y Dios. No porque alguien te dijo, mira, tenemos que ayunar, o vamos a hacer una campaña de ayuno, o etcétera. Si te motivan a hacerlo, está bien. Y es tu deseo y tu decisión hacerlo, perfecto, está bien. Pero que alguien te imponga que debe de ayunar, creo que está mal dirigido, ¿no?, la idea de ayunar. Por lo tanto, Jesús decía que cuando ayunéis, no pongáis la cara triste, decía, como lo hacen los hipócritas, ¿verdad? Dice que se descuidan su apariencia, se dejan crecer la barba, se despeinados y todos demacrados, para que la gente vea que están ayunando. Más bien él decía, unge tu cabeza, peínate, maquíllate, si eres una dama, maquíllate, báñate, perfúmate, para que nadie sepa que estás ayunando. Solamente es una decisión secreta entre tú y Dios. Tú tienes un propósito y Dios lo conoce. Y allí es donde ese es el ayuno que realmente creo que debe de contar. No el que se hace como una regla, sino aquel que se hace personalmente con una decisión de negarse a lo físico, lo material, por el aspecto espiritual y una mejor comunión o comunicación con el Padre Celestial. Así que esto es todo lo que tenemos en cuanto a esto, en cuanto al perdón y al ayuno. Esperamos verlos la próxima semana. No se pierda el próximo mensaje, por favor. Le animamos a que sigas estudiando la palabra de Dios. Le amamos en Cristo. Siga adelante. Que Dios le bendiga. Amén.